Muy buenas noches a todos. Damos también un cariñoso saludo a los que nos están escuchando por Radio de la Fe, a los que están conectados de forma virtual, también les saludamos. Y una vez más agradecemos a Dios este tiempo de abrir su palabra y de poder oír su voz. Ahí tenemos en pantalla, ya el hermano presentó el título, Las verdades de Dios versus las mentiras del diablo. Es imposible separar a Dios de la verdad. Dios es verdad. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Su palabra es verdad y la suma de su palabra, como dice Salmos, es la verdad. Dios está íntimamente relacionado con la verdad. Todo lo que Él nos dice, todo lo que Él nos habla, es verdad. Y podemos decir que el diablo está íntimamente relacionado con la mentira, con el engaño. La Escritura dice que él es mentiroso, que él es padre de mentira. Cuando él miente, está haciendo lo que mejor sabe hacer, lo que le sale por naturaleza. Y él, mejor que nadie, sabe lo que es engañar. Y este conflicto no es algo de estos tiempos. Esto lo vemos allí ya cuando comienza la humanidad, en el Edén. Allí vemos a Dios diciendo la verdad. No comas de tal árbol, del árbol de la ciencia, del bien y el mal, porque el día que comas de ese árbol vas a morir. Y allí ya aparece el diablo, en la serpiente antigua, con la mentira. No, si comes no vas a morir. Lo que va a pasar es que vas a ser como Dios. Y allí estaba la verdad de Dios versus la mentira, enfrentándose. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, creyeron la mentira y comieron del fruto prohibido. Porque en definitiva nosotros lo que hacemos, lo que vivimos, lo que practicamos, lo que va demostrando es en qué creemos, en quién creemos. Nuestras conductas reflejan en qué estamos confiando. Y vamos a encontrarnos constantemente con esta decisión si le vamos a creer a Dios o le vamos a creer al diablo. Saben, Dios siempre ha estado tratando de comunicar su verdad. Él siempre ha querido que nosotros conozcamos la verdad, que es lo único que nos puede dar verdadera libertad. Por eso es que Él habló de forma directa con los hombres. Por eso es que Él levantó profetas en el Antiguo Testamento. Por eso es que Él envió a su Hijo, que es el mensajero, pero es el mensaje de Dios. Él nos habló por el Hijo. Y por eso Dios nos deja la Biblia, que es a través de lo cual nos sigue hablando, se sigue comunicando con nosotros. Pero saben que el diablo también está allí, caminando a la par para decirnos sus mentiras. Y para que nosotros tengamos esa confusión y siempre nos encontremos con esa decisión de a quién le vamos a creer. Si a la verdad de Dios, que Él se ha encargado de comunicarla de forma clara, de distintas formas, y hoy la tenemos aquí en su palabra, completa, total, o al diablo. Y en estos tiempos, esta lucha se ha vuelto más dura. Y la Escritura nos va a mostrar que en realidad hoy la gente va prefiriendo escuchar las mentiras del diablo que la verdad de Dios. Estamos en los últimos tiempos y estamos en lo último de los últimos tiempos. Y fíjense lo que dice la Escritura. He tomado este texto de la versión Dios habla hoy y dice, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. O sea, la sana doctrina, la verdad, no la va a soportar, no le va a gustar oír. Más bien, dice, según sus propios caprichos se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen, lo que ellos quieran oír. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Y saben que hoy la mayoría de las personas prefiere escuchar mentiras, escuchar aquello que les hace sentir bien, que les agrada, que les hace pasar un buen momento, a escuchar la verdad, que verdaderamente es lo que liberta, que es lo que verdaderamente transforma. Pero dice que la gente va a preferir buscar maestros que le van a
hablar lo que ellos quieren escuchar y no la verdad. Que quizás van a hacerles pasar un buen momento, van a salir entusiasmados, motivados, para después darse cuenta que no era más que mentiras y que no les habían creado más que falsas expectativas. Y dice, la gente no va a querer escuchar a Dios. Y por eso vamos a ver que aquellos maestros que engañan, que mienten y que dicen cosas que no son conforme a la palabra de Dios tienen muchísimos seguidores. Y donde se proclama la verdad, vamos a ver que cuesta conseguir personas que quieran escuchar y que quieran aprender de Dios. Entonces, esta lucha, este enfrentamiento entre las verdades de Dios y las mentiras del diablo hoy están más firmes que nunca. Y entonces vamos a ir pensando en estas dos cosas. ¿Qué es lo que nos gusta escuchar? Vamos a ponernos dentro del grupo de las personas que tienen deseo de escuchar ciertas cosas aunque no sean verdad. Después cada uno va al final a colocarse donde quiera, o quizás la propuesta sería colóquese en el mejor lugar, a donde está qué es lo que Dios nos dice. Y vamos a ir viendo qué es lo que la gente quiere escuchar y a veces nosotros queremos escuchar, pero qué es lo que Dios nos dice. Cuando hablamos de lo que Dios nos dice, no hay mejor lugar para buscar que la Biblia. Entonces de ahí vamos a escuchar, a ver qué es lo que Dios nos dice. Y vamos a ir planteándonos estas dos preguntas. ¿Qué es lo que nos gusta escuchar? Y lo primero que vamos a decir que lo que nos gusta escuchar es que somos buenos. ¿A quién no le gusta escuchar que alguien le dice, qué buena persona que sos, qué buen muchacho, qué buena chica, qué buen tipo? O que otros hablan de nosotros y se dice el uno al otro, che, tal persona, qué buena persona que es. A todos nos gusta escuchar que somos buenos, que somos dignos de imitar, que somos personas realmente que merecen ser alabadas por otros. Eso nos gusta escuchar, que somos buenos. Y saben que yo muchas veces converso en mi trabajo con personas que piensan así, que son buenos. Qué difícil que es compartirles algunas verdades de la palabra de Dios, porque cuando hablo con ellos, me cuentan las cosas buenas que hacen, lo bueno que son, cómo ellos se ven a sí mismos y parecerían que no hay otros como ellos. Ahora, esto es lo que nos gusta escuchar, que somos buenos. ¿Será lo mismo que Dios nos dice? Vamos a ver ahora qué es lo que Dios realmente nos dice en su palabra. Dice así en el Salmo 14:3, hablando de absolutamente de todos los hombres, dice, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es lo que Dios dice. Salomón también dice en Eclesiastés, ciertamente no hay hombre bueno en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y podemos ver lo que el Señor Jesús respondió allí a un joven que se le acercó y le dijo, maestro bueno, y él le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Y después dijo, ninguno hay bueno sino solamente Dios. Con esto Jesús no estaba queriendo decir que él no era bueno. Simplemente quería ver si él estaba entendiendo con quién estaba hablando, si realmente estaba hablando con el mismo Dios que se había hecho hombre. Pero después hace una afirmación, ninguno hay bueno sino solamente Dios. Y saben que la verdad de Dios es que ninguno de nosotros somos buenos. Podemos mirarnos a nosotros mismos y sentirnos buenos porque nos comparamos con otras personas que quizás han caído en pecados muy bajos y les vemos a ellos y nos miramos a nosotros y sentimos que nosotros somos realmente buenos. Somos buenos padres, somos buenos trabajadores, somos buenos compañeros de otros. Pero Dios dice que todos nosotros tenemos el problema de que delante de sus ojos somos pecadores, somos malos, hemos fallado. Porque cuando Dios determina quién es bueno y quién es malo, Él pone como a dónde tenemos que mirar para ver realmente lo que es bueno, es a Él mismo, su santidad, su pureza, su justicia. Si nosotros pensamos que somos buenos, en el fondo lo que estamos pensando es que somos como Dios, porque Dios es bueno. Pero todos nosotros somos pecadores y necesitamos mirarnos a nosotros mismos como Dios nos ve. Y Dios no nos ve como personas buenas, Dios nos ve como pecadores, que le hemos fallado, que le hemos dado la espalda, que hemos hecho muchas cosas que le han ofendido y le han desagradado a Él. Ahora, yo no les conozco a ustedes,
algunos sí, pero no en profundidad. Cada uno sabe en qué cosas ha fallado. Y uno puede mirar hacia atrás y encontrar muchas veces donde hemos ofendido a Dios, con palabras, con pensamientos, con acciones, con sentimientos, cosas que quizás muchos no conocen y no saben, pero lo que pasa es que Dios lo sabe absolutamente todo. Y el que todo lo sabe, y el que no miente, el que siempre dice la verdad, nos dice: a mis ojos sos un pecador, tienes un problema, me has fallado, me has ofendido, y tienes que mirarte de esta forma. Sé que te gusta que te digan que sos bueno, pero yo no te puedo decir eso, dice Dios, porque yo conozco absolutamente todo acerca de tu vida y sé cuántas veces has pecado contra mí. Nos gusta escuchar sos bueno, pero Dios dice sos pecador. Esa es la verdad. Podemos ver en segundo lugar, ¿qué es lo que nos gusta escuchar? Que no tenemos la culpa. Qué lindo que es cuando sentimos esa carga, ese peso de haber fallado, de habernos equivocado, de haber dañado a otros. De repente que alguien venga y nos diga: pero vos no sos el culpable, vos has actuado así, has obrado así porque te han fallado tus padres, porque tus amigos, porque la sociedad. Y encontrar a alguien en donde descargar esa culpa y sentirnos libres nosotros de la culpa. Y nos gusta sentir que no somos los culpables, que hemos fallado, pero que hemos hecho lo que hemos hecho por culpa de otros. Y parecería que esto es algo nuevo, un invento de la psicología para hacernos sentir mejor, porque esta es una de las técnicas que se usa en psicología, tratar de que la culpa la descarguemos en otros para sentirnos mejor y para aliviar lo que conocemos como ese sentimiento de culpa, lo cual es algo bastante desagradable experimentar. Pero saben que esto ya viene desde el Edén también. Cuando Adán falló y Dios lo confrontó, dijo: no, la mujer que me diste. Ya estaba buscando en dónde descargar la culpa. Y cuando Dios confronta a la mujer, dice: no, la serpiente que creaste. Y ya desde el origen tenemos esa tendencia a buscar la culpa en otros y no en nosotros mismos. Ahora, esto puede producirnos cierto alivio, cierto bienestar momentáneamente, pero tenemos que entender que la culpa no es un problema emocional, que la culpa no es un problema psicológico, la culpa es un problema judicial. No se trata de que sentimos culpa, se trata de que somos culpables, de que hemos fallado, de que hemos pecado. Y tenemos que enfrentar eso porque la verdad de Dios nos dice que un día vamos a estar delante de un juez y delante de ese juez no vamos a poder poner excusas, ni vamos a poder deslindar la culpa de nosotros. Y así lo que Dios dice es: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después el juicio. Un día vamos a estar delante del juez, que todo lo sabe, que todo lo ve. Y podríamos argumentar que otros han fallado contra nosotros, que otros han pecado contra nosotros. Y es verdad, otros han fallado, nos han herido. Pero nosotros ese día vamos a tener que enfrentar a Dios y dar respuesta por nuestros fallos, por nuestras culpas, por nuestros pecados, por aquellas cosas que nosotros hemos hecho mal. Y allí no va a haber excusas, y allí no va a haber justificación. Allí vamos a tener que responder ante aquel juez por qué hemos hecho lo que hemos hecho. También dice la Escritura: vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Un día vamos a estar ante un juez justo, que todo lo sabe, insobornable, que no vamos a poder hacer valer influencias, poder, popularidad, que no vamos a poder coimear. Un juez que va a juzgar según la obra de cada uno, y ahí no vamos a poder echar la culpa a nadie más que a nosotros mismos, porque Él va a abrir aquel libro de las obras y va a mostrarnos todas las veces que hemos fallado, todas las veces que hemos pecado y que hemos decidido hacerlo. No obligados por nadie, no presionados por nadie, sino que nosotros voluntariamente hemos escogido el mal cuando podríamos haber escogido el bien. Y nos gusta quizás encontrar a dónde
descargar nuestras culpas. Pero Dios dice, un día vas a estar delante de mí, que soy un juez, que lo sé todo, y allí no vas a tener a quién culpar, vas a tener que hacerte cargo de aquellas cosas en las que has fallado. ¿Qué es lo que nos gusta escuchar? Y esto es algo que he escuchado muchas veces decir a la gente, que Dios es amor y que Él no nos castigará. No, Dios es bueno, Dios es misericordioso. ¿Cómo se te ocurre pensar de que un Dios tan maravilloso y amoroso como el Dios de la Biblia, te dicen, puede enviar a alguien al infierno? Y esto es algo peligroso, porque parte de una gran verdad. La verdad es que Dios es amor, eso es verdad, es innegable. La Biblia lo dice contundentemente, Dios es amor. Si Dios fuese materia, cada partícula de la persona de Dios estaría inundado de su amor. Él es amor. Pero la conclusión es totalmente equivocada, que porque Él es amor no nos va a castigar. Eso no es verdad. Dios es amor, es absolutamente verdad. Pero que porque Dios es amor no va a castigar a nadie, eso es mentira, eso es falso. Entonces, preguntamos, ¿qué es lo que Dios dice? Y fíjate lo que Dios dice. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Si este pasaje no está hablando de castigo, si este pasaje no está hablando de sufrimiento, si este pasaje no está hablando de perdición, ¿de qué está hablando? Es claro Dios, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, a los que no se preocuparon por buscar a Dios, a los que les dieron la espalda a Dios, a los que vivieron como quisieron vivir sin pensar jamás que había un creador, que había un Dios que les estaba buscando. Ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí la palabra evangelio no apunta a una religión, sino a la buena noticia de que Dios realmente nos ama, pero que tenemos que buscarle para ser libres del castigo en Él. Dice, ni obedecen la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense cómo termina, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Dios es amor, pero esto no significa que Dios no va a castigar. Y vamos a avanzar más adelante y vamos a ver cómo Dios manifestó de una forma increíble y extraordinaria su amor. Pero cuidado, rechazar su amor va a significar castigo. Otro pasaje dice, los cobardes, los incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Allí está hablando una lista de pecados que quizás nosotros también hemos cometido y en los cuales hemos caído. Y dice que estas personas van a experimentar ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Está mostrándonos que Dios castiga, que Dios castiga. Ahora, si ustedes quieren saber qué es este lago de fuego, uno va unos versículos más atrás allí en Apocalipsis y dice que este es el lugar que Dios había preparado para el diablo y sus demonios, donde fueron lanzados y donde serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora, ¿el diablo qué quiere? A él le gustaría que todos terminemos en este lugar. Entonces, por eso nos miente. Dios es amor, no te va a castigar. No te preocupes, no busques una solución a tu pecado. Sigue tranquilo por la vida. Un día te vas a encontrar con ese Dios amoroso y vas a estar con Él para siempre. No es lo que Dios dice. Dios dice que muchos vamos a ser o podemos ser lanzados en un lugar de tormento, de condenación y de sufrimiento. Seguimos. ¿Qué es lo que nos gusta escuchar? Que podemos salir con nuestras propias fuerzas. Este es el mensaje que se escucha por todas partes, en canciones, en novelas, en películas. Confía en ti mismo. Dale, vos puedes. Aún los deportistas transmiten este mensaje, ¿no? Si vos quieres algo y lo sueñas y te esfuerzas, lo vas a lograr. Vos puedes. El potencial está en vos. Solo se trata de quererlo lo suficiente y de esforzarte lo suficiente. Una gran mentira. Aún en el mundo sin Dios es una gran mentira. Los que lo logran realmente son muy poquitos. Y muchos los desean de corazón y muchos se esfuerzan con todas sus fuerzas. Le voy a dar un ejemplo, solo un ejemplo. Un gran jugador de fútbol, Cristiano Ronaldo. Uno mira cómo se entrena, cómo se prepara, todo lo que hace. Y posiblemente nunca va a alcanzar el sueño de ser campeón del mundo con su selección. Y no es porque
no haya potencial en él, no es porque no se haya esforzado, no es porque no lo haya deseado. Y nosotros a veces nos creemos la mentira que en el sentido espiritual nosotros podemos lograrlo. Puedes salir con tus fuerzas, puedes hacerlo vos solo. Ahora, ¿qué nos dice Dios? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Fíjense lo que dice ahí, no por obras para que nadie se gloríe. El hecho de solucionar nuestro problema de pecado no es algo que dependa de nuestro esfuerzo, de nuestras ganas, de nuestra disciplina. Es algo que viene de Dios por gracia. La gracia es un regalo que no merecemos. Es algo que Dios nos da por quién es Él, no por lo que somos o merecemos nosotros. Eso es gracia, un regalo inmerecido que viene por quién es Dios. Y dice que es por medio de la fe, y después aclara, dice, no por obras, no por tu esfuerzo, no por tu religión, por tu moral, por algo que vos puedas hacer por vos mismo, para que nadie se gloríe. La Escritura dice que nadie en el cielo va a andar allí con la cabeza levantada diciendo estoy aquí porque elegí una buena religión, porque me esforcé en ser una buena persona, porque hice muchas cosas buenas, porque realmente muy pocas personas fueron como yo. Dice Dios, nadie va a andar así en el cielo. Porque quien llega al cielo, quien llega a reconciliarse con Dios, va a ser solamente por la gracia, porque Dios quiso darle un regalo que no merecía, y no por su esfuerzo ni por sus obras. Y hay otro pasaje allí en la Escritura que dice que Dios nos salva no por obras de justicia o por obras justas que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. ¿Saben qué significa misericordia? Amor a alguien que está en miseria. Amor a alguien que no tiene absolutamente nada, que no tiene nada para ofrecer, nada para pagar. No tiene nada, está con sus manos vacías. Y dice que es la misericordia de Dios, amor al que se encuentra en absoluta bancarrota espiritual. ¿Qué es lo que nos da la salvación? No es por nuestros esfuerzos, por nuestras obras, por nuestra religión, por nuestra moral. No pensemos que la solución de nuestro pecado está en nuestras fuerzas. No podemos hacer absolutamente nada por eso. Todo esfuerzo va a ser vano, todo esfuerzo va a ser inútil, va a ser inservible, no va a ayudar en nada. Muchas veces este esfuerzo que nosotros podemos hacer entorpece el poder alcanzar la salvación. Porque en vez de buscar el regalo de Dios, la misericordia de Dios, vamos tras lo que nosotros podemos lograr y lo que nosotros podemos hacer, y realmente siempre terminamos frustrados y con las manos vacías. Porque nosotros no podemos alcanzar absolutamente nada. Es un regalo inmerecido de Dios, no es por obra, es por su misericordia, porque Él nos ama, aún viéndonos en nuestra profunda miseria por causa de nuestro pecado. Pero otra de las mentiras es, y lo que nos gusta escuchar, es no te preocupes, Dios lo decide todo. Y esto es otra de las frases que escucho mucha gente cuando quiero hablar de las cosas de Dios y de las verdades de Dios, repetir, y me dicen, cuando les pregunto, ¿y qué crees que va a pasar con tu alma cuando dejes este mundo, cuando mueras? ¿A dónde vas a ir? ¿Al cielo o al infierno? ¿Y saben qué contestan muchas personas? Bueno, eso Dios dirá. Eso es algo que Dios va a decidir. Eso es algo que está en sus manos. Yo no puedo hacer nada por eso. Y muchas personas piensan esto, no te preocupes, Dios lo decide todo. Entonces yo no tengo que pensar en mi salvación, no tengo que pensar en mi eternidad, porque eso es algo que está en las manos de Dios y solamente Él es quien va a decidir. Pero quiero decirte que esto no es verdad. Y cuando la gente me dice, Dios dirá, yo normalmente le digo, perdóname, te voy a contradecir. Pero Dios no dirá, Dios ya ha dicho. Y cuando Dios ha dicho y ha hablado algo, su palabra es eterna. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Cuando Dios ha dicho algo, va a ser como Él lo ha dicho. Y Dios jamás se va a contradecir porque Él nunca se equivoca, Él nunca miente. Si Él lo ha dicho, será como Él lo ha dicho. Y entonces, lo que me gusta es ver este pasaje. Lo que Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y aquí Dios ya lo ha dicho todo.
Ya lo ha dicho absolutamente todo. Que de tal manera nos amó a nosotros, aunque somos pecadores, que envió a su propio Hijo, lo más preciado, lo más amado, lo envió a este mundo, a hacerse hombre como uno de nosotros, a entrar en la raza humana con un propósito de ir a una cruz, donde iba a cargar con nuestros pecados y con nuestro castigo, donde iba a sufrir lo que nosotros merecíamos sufrir en el infierno por amor de nosotros. Y Dios dice, yo por amor envié a mi Hijo, y mi Hijo por amor fue a la cruz donde llevó tus pecados y tu castigo, derramó su vida, su sangre en la cruz del Calvario para poder darte salvación, porque Él no vino para condenar al mundo, dice la Escritura. Él no vino para condenarnos, vino para salvarnos, y para salvarnos era necesario que se paguen nuestros pecados, y Él los pagó en la cruz con su sangre. Él los llevó sobre su propia persona en la cruz del Calvario y pagó toda nuestra deuda. Murió y resucitó. Y Dios ya ha dicho claramente, el que cree en mi Hijo tiene vida eterna. Pero el que no cree ya es condenado. Ya es condenado. Se trata de que si nosotros creemos en Jesucristo, creemos en el amor y en la verdad de Dios, o rechazamos la verdad de Dios. Dios no es quien dirá, Él ya ha dicho claramente que en Cristo hay perdón, que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay vida eterna, que en Cristo hay la única entrada y posibilidad de ir al cielo. Ya lo ha dicho claramente. Pero si nosotros rechazamos a Cristo, Dios ha sido claro. El que no cree, el que se rehúsa a creer, no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Entonces no es Dios quien va a decir, Dios ya ha dicho que en Cristo hay perdón, que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay esperanza, y tenemos que creerle a Dios. No estés así confiado de que Dios decidirá tu destino. No, eres tú quien tienes que poner tu fe, tu confianza en Jesucristo, en su obra, en lo que Él hizo por amor de ti en la cruz del Calvario. Y ahí está la salvación. Si crees, sos salvo. Si rechazas esta obra y esta muestra maravillosa y extraordinaria de amor de Dios, vas a ser condenado. Y ahí es donde quería volver al punto anterior. Es verdad que Dios es amor. Y la manifestación más tremenda de amor de Dios hacia nosotros fue al enviar a su Hijo a pasar por todo lo que pasó en su muerte, sufrimiento, crucifixión por amor de nosotros. Allí Él dio su vida por nosotros y allí Dios estaba mostrando su gran amor. Pero si nosotros menospreciamos ese amor, si damos la espalda a ese amor, si ignoramos el amor de Dios, bueno, entonces vamos a experimentar su ira que es justa, su ira que es santa, su ira que no significa que Él no nos ame, significa que nosotros hemos rechazado su gran amor hacia nosotros. Pero por último, ¿qué es lo que nos escucha decir? No hay apuro, tenemos tiempo. Todavía sos joven, disfruta un poco más de la vida. Tienes buena salud, todavía hay tiempo. ¿Quién te ha dicho que mañana puedes no estar aquí? Eso es mentira, tienes tiempo. Eres joven, disfrutas de buena salud, va a haber otras oportunidades. Qué buena mentira que es esta, qué buena mentira. Porque esto nos deja tranquilo diciendo, bueno, lo voy a pensar, en algún momento veré, tal vez más adelante. Pero quiero decirte que cuando vos rechazas el amor de Dios, la oportunidad que Dios te da, es muy posible que estés rechazando la última oportunidad que tengas. Es posible. Pero si no es la última oportunidad, pero vos rechazas el amor de Dios y la verdad de Dios, tu corazón se va de aquí un poco más duro de lo que ha entrado. Y la próxima vez te va a costar mucho más entender y aceptar esta verdad y el amor y el regalo de Dios. Quiero decirte que es una decisión muy arriesgada, muy peligrosa, de que te enfrentes con la verdad de Dios, de que Él te ama, de que Cristo murió por tus pecados, de que en Él hay perdón y salvación, y vos digas, más adelante, Dios has hecho todo esto por mí, está allí al alcance de mi mano el perdón de mis pecados y la salvación de mi alma, y vos le digas, más adelante. ¿Qué te pasa? Te va a decir Dios. ¿Qué te pasa? ¿Cómo vas a desperdiciar esta oportunidad? ¿Cómo te vas a ir sin Cristo? ¿Cómo vas a volver con el peligro de morirte e irte eternamente al infierno? Es ya. Por eso dice la Escritura, lo que Dios dice,
Aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál es la voluntad de Dios. Aprovecha el tiempo. Esto significa, no dejes pasar esta oportunidad. Los días son malos. Se va a poner más difícil, tu corazón se va a poner más duro. Tal vez sea la última oportunidad, es ahora. Sé entendido, no necio, de cuál es la voluntad de Dios. ¿Y sabe cuál es la voluntad de Dios? Que creas en Cristo, que le recibas en tu corazón. Él te ama, Él quiere perdonarte, Él quiere salvarte. Él hizo todo esto para que tengas una posibilidad de escapar del infierno y de ir al cielo. Su voluntad es que creas en Jesucristo. Otro pasaje dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Sabe qué está diciendo Dios? El momento de salvación, el momento de reconciliación con Él, el momento de perdón es ahora, es hoy, es aquí. No puedes esperar más. Es un riesgo que no tendrías que correr y que no necesitas correrlo. ¿Para qué? Si Dios te ama, si Cristo ya murió por tus pecados, si hoy tienes las puertas abiertas para el perdón y la salvación de tu alma, ¿por qué esperar? Y Dios te dice, solo necesitas confiar en Cristo. Es por la fe, es solo por creer. No tienes que hacer más nada. Tienes que creer lo que Dios dice claramente en su palabra. Dios te dice que eres un pecador y que estás perdido. Créelo, es la verdad. Aunque no te guste, créelo. Pero Dios te dice, yo te amo. Y por eso mi Hijo vino a buscarte y a salvarte. Y por eso mi Hijo fue a la cruz donde llevó tus pecados y tu castigo. Y mi Hijo resucitó y ahora está a la puerta de tu corazón. Y te dice, quiero que me aceptes por la fe. Porque yo tengo perdón, salvación y vida eterna para vos. ¿Qué vas a hacer? Es tu decisión. Dios ya lo ha dicho todo. Eres tú quien decides aceptar a Cristo, recibirlo por la fe o rechazarlo. Pero ya sabes las consecuencias. Si crees en Cristo y le recibes salvación, vida eterna, una eternidad en el cielo junto a Dios. Si le rechazas, la posibilidad de un día estar eternamente condenado en el infierno. Es tu decisión y es este el momento para ser salvo.